Estás escuchando Puertas al Misterio. Hay historias, películas, hechos y situaciones en las que muchos hemos estado involucrados a lo largo de nuestra vida. Unas han llegado a dejar un vacío de incertidumbre, de miedo, muchas veces infundiendo un pavor, una fobia que a la postre puede resultar inofensiva y no tan terrorífica como imaginábamos. Una de ellas, y la cual sufrimos muchos de los conscientes de los años 90, ha sido el tan conocido payaso del famoso escritor Stephen King. Pennywise, It, el payaso eso, fobia o aversión definida como coulrofobia. Y hoy queremos abrir las puertas a una historia que tal vez no es inspirada en la obra literaria, pero sus similitudes los dejará boquiabiertos. Buenas tardes y bienvenidos a Puertas al Misterio y nuestro primer capítulo. Mi nombre es Vanessa López y los estaré acompañando en esta tarde de misterio podcast. Así es, buenas tardes Vanessa y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Diego Galindo. Un placer de verdad que nos estén acompañando en nuestra primera edición de este podcast. Hoy abriremos las puertas al misterio con la historia de Pogo, el payaso asesino. Como lo venimos mencionando, el día de hoy hablaremos de un payaso que aterrorizó a muchos niños y adolescentes en la década de los 70, y no propiamente nuestro famoso It, quien habitó las noches y los sueños de muchos en los 90, sino de Pogo, un asesino en serie despiadado en los Estados Unidos. Quizás sea una historia conocida por varios, pero sin duda alguna hay bastantes datos con respecto a este caso que vale la pena compartir. Así es, esta historia ha sido retratada en varias ocasiones. La mayoría de personas referencian o asocian el nombre Pogo a un asesino serial, pero también muchos otros desconocen las causas y los datos específicos, es lo que vamos a esclarecer el día de hoy. También vamos a ver la génesis de este caso, que conmocionó a toda la comunidad estadounidense y posteriormente al mundo en general. Su nombre era John Wayne Gacy, un estadounidense nacido en 1942 en Chicago, descendiente de una familia de inmigrantes europeos. Hasta ahí va todo normal, ¿no? Pero fue durante su niñez que fue sometido en varias ocasiones a maltratos por parte de su padre. Lo golpeaba y lo insultaba. Le decía que era un afeminado, haciéndolo sentir inferior totalmente al infante. No importaba si los golpes eran en público o en la intimidad de la casa, pues ya todo el mundo sabía dentro del vecindario que su padre era un maltratador. Y un maltratador no solamente con John, sino tenemos entendido que también con su esposa y sus otros hijos. Sí, era un maltrato, era general a toda la familia, a las hermanas, a la madre y puntualmente a John, como lo retratamos. Claro. Además de esto, según las fuentes investigadas, a la corta edad de 9 años fue abusado sexualmente por un allegado a la familia, sin el seguimiento psicológico o la ayuda que toda persona debe tener cuando sufre este tipo de abusos. Debido a todos los maltratos que estás mencionando, que sufría por su padre, él prefirió callar esta situación. Sí, claro, es que prefirió callar todo esto porque ya venía de un maltrato constante y él consideraba, no sé, en su mente tan inocente de un menor de edad, que si confesaba, comentaba toda esta situación de abuso, lo podrían seguir golpeando porque él sentía que él era el culpable de esto. Claro, y aquí es donde inicia su vida disfuncional a tan corta edad. Es verdad, pero toda esta situación no paró ahí. Después de 2 años del abuso sexual, tuvo un accidente en el cual se golpeó la cabeza. Hasta ahí todo iba bien, pero cuando cumplió 16 años, empezaron a presentarse las secuelas. Unos coágulos en la cabeza y síntomas de desmayo y parecidos a la epilepsia. No obstante, con todos estos síntomas que se presentaban, el padre de Gacy lo seguía golpeando, pensando que él se iba a martirizar o que era una forma de evadir la escuela. Sí, claro, y digamos que a raíz no solamente de los golpes de su padre, sino de ese golpe que recibió en su cabeza, su vida académica fue desastrosa e irregular. Por esto nunca se graduó. Y a sus 20 años, muchos dicen que por consejo de su padre, otros porque su padre lo echó con un tiquete a Las Vegas. Claro, porque dicen que lo echó o que le recomendó que se mudara, pero
teniendo los antecedentes de maltrato y de abuso físico que tenía con él, pueden sacar sus propias conclusiones. Yo, sacando mi propia conclusión, diría que su padre lo echó y pues le dio un billete de ida únicamente a Las Vegas, y John se fue, evidentemente, y allá consiguió un trabajo en una funeraria por 3 meses. Se especulaba que sentía obsesión por los cadáveres que custodiaba, a tal punto que cuando su jefe no estaba, se colaba en los ataúdes de los más jóvenes para acariciarlos. Al hacer esto, sentía remordimiento de sus actos y paraba. Sin duda alguna, era indicios de que algo no iba bien. Seguramente ya todo empezaba a empeorar en su cabeza y sabía que estaba llegando a un límite, pero sentía, digamos, de cierta forma satisfacción de lo que estaba haciendo. Todo esto que pasó en Las Vegas durante estos 3 meses no ayudó mucho a que su vida social pues aumentara, sino que más bien cada vez se sentía más solo. Y esto lo llevó a tomar la decisión de volver a casa de su madre y decide ingresar a hacer unos estudios en Northwestern, a pesar de que no se había graduado de la secundaria. Sí, es verdad, por todo el maltrato que había sufrido no terminó la secundaria. Pero como lo dices, después de ingresar a estudiar en Northwestern, gracias a esta nueva vida académica, su vida social empezó a mejorar. Entonces ingresó a trabajar a una fábrica de zapatos, donde creció muy rápidamente y ascendió de una forma abismal. Y creo que no solo eso, también conoció a una mujer que posteriormente se convertiría en su esposa. Correcto, su nombre era Marilyn Myers, se convirtió en su esposa. Entonces podríamos decir que su estabilidad emocional empezó a tomar un rumbo normal. Sin embargo, su vida no era tan exitosa como él lo hacía ver. A pesar de que había crecido en su trabajo, como tú lo mencionas, y de que tenía su esposa, en el aspecto personal, a puertas cerradas al mundo, su vida sexual era un desastre. A pesar de ello, logró engendrar a su primer y única hija biológica, y después de esto se mudó a Iowa a trabajar de gerente en el restaurante de un familiar de su esposa. Sí, claramente su vida durante la intimidad, es decir, en su matrimonio, no era lo más normal, no era lo más corriente que se podía ver dentro de una familia. A pesar de ello, se comenta que cuando ingresó a trabajar en esta cadena de restaurantes que manejaba la familia de Marilyn, fue allí donde empezó a sentir nuevamente deseos por hombres, pero no solamente eso, por jóvenes, por hombres más jóvenes. Correcto, más jóvenes, y no solo más jóvenes que él, buscaba muchos menores de edad. Exactamente. Entonces se dice, como lo reseña Esteban Cruz en su libro Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, que durante su gestión en este trabajo empezó a fijarse en los más jóvenes dentro de este clima de trabajo, podría decirse, a tal punto que empezó a darles incentivos económicos para que pudieran intimar con él. Uno de estos chicos, que la mayoría eran de escasos recursos, se llamaba Edward Lynch, el cual rotundamente se negó a su petición o a su invitación para que pudieran tener relaciones, a lo que John reaccionó con violencia e intentó atacarlo con un arma blanca. Se disculpó y posiblemente no pasó nada, pero ya se puede prever lo que estaba por pasar. Un chico llamado Donald, de 15 años no más, que aceptó el dinero de John a cambio de favores sexuales, acción que se repitió en varias oportunidades. Ya en este punto de su vida y sus acciones, John descubre la gran capacidad de persuasión que tiene, llegando a ser visto como un ciudadano modelo en su comunidad. Y eso lo llevó, digamos que, a decidir postularse como presidente de la Cámara de Comercio. Y es aquí donde empiezan sus problemas. Aquí empezamos a dilucidar o a ver cómo son las casualidades que se pueden presentar en la vida en todo este tipo de casos, ¿verdad? Claro que sí, pues uno de los miembros de la entidad era padre de Donald, el chico que accedía a dar sus favores sexuales a cambio de dinero. Exactamente, y sea como sea, sean favores o no, ciertamente es un abuso hacia un menor. Y como tú lo mencionas, el padre de Donald se acercó a su hijo, el padre de la familia Borges. Le preguntaba qué opinaba acerca de John Gacy.
Pues como trabajaban juntos debería tener una opinión. Y se comentaba que ellos dentro de la cámara eran ciertamente opositores, no se llevaban del todo bien. Pero él quiso preguntar porque sabía que su hijo tenía un acercamiento. Y de pronto lo que él pensaba acerca de él por su rivalidad en la cámara o su oposición, por los comentarios de su hijo podía mejorar. Sí, y digamos que nadie pensaba que podía llegar a ser algo tan oscuro y que era simplemente una rivalidad política. Pero todo cambió cuando Donald confesó que ellos dos habían intimado y que él había abusado de él. Sí, pues a pesar de que él aceptó ese dinero, fue eso, Fue un ¿sí? abuso. Estaba comprando su cuerpo, estaba comprando esos favores sexuales. Todo cambió en la vida de John después de esto, obviamente. Fue un caso totalmente oscuro. Fue expulsado de la agremiación. Su esposa y su familia lo abandonaron. También fue a juicio y fue condenado a 10 años de prisión. Y no solo eso, fue nombrado persona no grata en la ciudad en la que se encontraba. Entonces quedó perdiendo todo, su libertad, su matrimonio y su familia. Uno aquí piensa que todo salió bien, ¿no? Que la justicia fue un éxito, pues le dieron 10 años por un abuso a un menor. Sin embargo, su estadía en la cárcel no fue tan larga. Mientras estuvo allí, sus habilidades sociales mejoraron hasta el punto de llevarlo a ser uno de los jefes de la cárcel, sin necesidad de usar la fuerza bruta o la violencia contra los otros presos. Claro, como tú dices, pensamos que todo salió bien, que la justicia operó. 10 años de cárcel para un abuso, claro, es totalmente equivalente para su tipo de actuación. Pero ya dentro de la prisión, como lo comentas, trató de mimetizarse porque todos saben lo que sucede cuando se encuentran con violadores en una cárcel, ¿no? Y lo vemos en muchas películas. Tal vez muchos de nosotros no lo hemos vivido, entonces no sabemos si sea cierto, pero por los antecedentes y lo que vemos en televisión, pensaríamos que es así. Es como la leyenda urbana que se maneja dentro de las cárceles. Entonces yo creo que él, sabiendo toda esta situación, trató de encajar y de destacar de una forma pasiva y tranquila para que su vida dentro de la cárcel fuera algo más llevadero, ¿no? Sí, claro. Digamos que durante su estadía en la cárcel, que fueron únicamente 16 meses, ocurrió algo y fue la muerte de su padre. Este suceso lo aprovechó John, quien pidió a un juez libertad provisional, la cual fue concedida por su buen comportamiento. Hablábamos en un inicio de que la justicia operaba, pero ya estamos hablando ahora de estos vacíos legales o incongruencias. Porque alguien que abusó a un menor cumplió solo 16 meses, menos de un año y medio en prisión? ¿Por qué sucede esto? No lo sabemos. Claro que a pesar de esto tenía que estar un tiempo, más o menos de 12 meses, en investigación o en seguimiento. Pero sinceramente no es como lo más correcto en un caso tan grave como este, ¿no? Ya una vez fuera entonces de la prisión, volvió a casa de su madre y fundó una empresa de construcción. Se volvió una persona de trabajo independiente, ¿sí? Al parecer, esta empresa empezó a generar éxito y pudo adquirir una casa. Casualmente, durante su regreso a Chicago, se reencontró con una amiga de su infancia. Ambos, al reencontrarse, se dieron cuenta que eran personas separadas. Se trataba de Carol Hoff, una compañera de la escuela, como lo decíamos. Empezaron a vivir juntos. Ella tenía 2 hijas y él se reintegró a esta familia, mostrándose como una persona bondadosa, tranquila y de familia. Y es normal, digamos que uno piensa que el tiempo en prisión hace recapacitar a las personas y pensar en un futuro lejos de eso que los llevó allí en primer lugar. Pero esto fue algo que John no contempló, pues sus impulsos y pensamientos perversos por el sexo con menores seguía ahí, latente, llevándolo a atacar nuevamente a un menor, que pese a que lo denunció, no llegó a ratificar su denuncia, dejando a John lejos de la prisión. Es lo que suele suceder a veces, al no denunciar o al no presentarse al seguimiento de un caso tan grave, más con un menor de edad, pues John quedó libre. Teniendo en cuenta todo esto, ya sabemos cómo iba actuando o cómo iba empeorando la situación de John. Pero él sabía, no sé, como mente criminal o como persona, quería empatizar más con sus allegados, con sus vecinos.
Con el fin de mejorar su entorno social, Joe se inscribió al comité local del Partido Demócrata. Aquí es donde llega a ocupar un puesto que lo convierte en un miembro activo. Ahí decidió convertirse en su alter ego, el payaso Pogo. En la época de los 70 nadie desconfiaba de los payasos, se veía como una imagen de diversión y familiar. Aquí viene lo característico, pues él se acercaba a los hospitales infantiles y a fiestas infantiles también, de forma voluntaria. Costeaba los regalos, peluches y globos de su propio bolsillo. ¿Con tal de estar cerca de un infante? Era lo que trataba de hacer. Y todo esto funcionó también para que sus tácticas de acercamiento y habilidades sociales mejoraran. Se hizo una persona muy respetada dentro de toda la ciudad. Y digamos que no solo respetaba, también muy querida por sus vecinos y su comunidad. Exactamente, porque también hacía barbacoas, asados, congregaciones, reuniones familiares que llegaban a albergar a más de 300 personas. Con bebidas gratis, comida gratis y supuestamente unión familiar. Se comentaba que ya en esos momentos la casa de Gacy empezaba a expeler unos olores particulares de putrefacción. Pero ante la diversión, la comida y el jolgorio, no le prestaron mucha atención. Caso contrario pasó con su esposa. Empezó a darse cuenta que dentro del sótano de su esposo había gran cantidad de contenido pornográfico y juguetes sexuales. Y el contenido pornográfico que encontró allí era de carácter homosexual. Y también eran juguetes sexuales sadomasoquistas. Y ella se preguntaba por qué tenía todos esos materiales si la vida sexual dentro del matrimonio no existía. No era activo. Exactamente. Bueno, digamos que aquí sus vecinos lo aceptaron. Jamás imaginaron que compartían sus vidas, sus momentos y su familia con el asesino más sanguinario del siglo XX. Y nos quedamos cortos con decir esto, pues John tuvo actos que no pueden ser concebidos por ninguna mente humana. ¿O tú qué opinas? Claro, es verdad, hasta este momento simplemente había habido víctimas de abuso. Ya en este momento pasó a tener víctimas mortales. Su primer víctima mortal se llamaba Timothy McCoy, de 16 años de edad. La noche de su encuentro, el joven aguardaba en una estación de autobús y John se acercó convidándolo a dormir en su casa. A la mañana siguiente, pensando que el joven lo atacaría con un cuchillo que usaba para untar una tostada, lo apuñaló en varias oportunidades. Y fue en ese momento de agresión y salvajismo donde tuvo un orgasmo. Las palabras que mencionó a los años cuando fue detenido fueron: ver cómo la sangre salía de su cuerpo me excitó. Claro, dentro de este tipo de investigaciones suele haber diversas versiones, ¿no? Porque una versión dada por un ex detective sobre el caso Timothy fue que a la mañana siguiente de haber dormido con John, de haberse quedado en su casa, supuestamente John lo descubrió revisando su billetera, a lo que pensó que lo estaban hurtando, desembocando en una pelea que terminó con la muerte del joven. Él fue el primero de muchos, iniciando así una pila de cadáveres y asesinatos. Después se agregaron a la larga lista de asesinatos, John Butkovich de 17 años, Samuel de 14 años, James Hickenson, cuyo cuerpo fue identificado hasta hace poco. Es más, exactamente en el 2017. Correcto. Lo que da una vaga idea de que pudieron ser muchos más de los que confesó en su momento. Otra víctima fue Kenneth de 16 años, Michael de 14 años. Y la lista sigue. Imagínate. Y de acuerdo a las evidencias recopiladas y testimonios recogidos más adelante, el modus operandi de John consistía en atraer a los chicos o a estos jóvenes, engatusándolos con drogas, con películas pornográficas o con trabajos con pagos exorbitantes, y terminaba durmiéndolos con cloroformo para después atarlos, torturarlos, violarlos y finalmente asesinarlos. La técnica que él usaba era conocida en ese momento como el número de la soga. Como si de un circo o de un acto de payaso se tratara, ¿no? Total. O sea, el número de la soga. Esta consistía en estrangular a la víctima con un cinturón alrededor del cuello, mientras lo presionaba con un palo o con un cuchillo. Y una vez muertas, las enterraba en su cochera. Esto que comentas de enterrar a sus víctimas en la cochera fue a la postre una de las cosas que lo puso en evidencia, además de otro acontecimiento importante que ya vamos a comentar.
Con respecto al olor que ya se hacía cada vez más intolerable, los vecinos se acercaron ya a su casa para comentarle que estaban inconformes con esta situación, a lo que John respondió que simplemente era un nido de ratas que tenía que erradicar. Pero precisamente ese mismo día ocurrió un caso que lo condenaría: la desaparición de Robert Priest, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Lo que detonó que la policía estuviera más pendiente de la vida de John fue, como tú lo dices, la desaparición de Robert. Este chico trabajaba como ayudante de una farmacia y tenía tan solo 15 años. Su madre, tras 2 días de no saber nada de él, 2 días para mí es muchísimo. Claro, pero también depende de las autoridades, porque muchas veces se menciona que tienen que ser 72 horas, pero claro, el sentimiento de madre no da espera. No, y más si mi hijo es menor. Claro. Ella no sabía nada de él. Lo único que sabía era que su hijo se encontraría con un hombre que le había ofrecido trabajo y se llamaba John Wayne Gacy. Y pues, angustiada, llamó a la policía, quien designó al teniente Joe, quien se ocupó del caso. El teniente encontró una tarjeta con el nombre de John en la habitación. Claro, encontró la tarjeta donde estaban todos los datos de él y pues obviamente los datos de la empresa. Efectivamente. Lo citó, informándole que estaba obligado a responder unas preguntas en la comisaría. Y John se acercó muy amablemente, contestando todas las preguntas que le hicieron ese día. Sin embargo, Joe no tragó entero y revisó los antecedentes de John. Y, oh sorpresa, se encontró de frente con los antecedentes de abuso a menores. Claro, y aquí es donde criticamos cómo es que funcionan las leyes o cómo funcionaban en su momento, que no estaban al tanto que una persona que regresó a la ciudad tenía este tipo de antecedentes. Digamos que uno puede pensar que es algo que no hacen público por la cuestión de que no va a poder reincorporarse en la sociedad. Pues todo lo que pasó en la cárcel y su mejoría en el comportamiento, uno piensa que puede reinsertarse de una manera adecuada. Claro, pero debería haber una conexión dentro de autoridades, que eso fue una problemática que se presentó en los Estados Unidos. El hermetismo que existía entre todas las entidades, entre el FBI, entre la CIA y entre las autoridades más comunes como era la policía. Joe, el detective, sin perder el tiempo, pidió una orden de allanamiento, una orden de cateo para el hogar de Gacy. Tratándose de un caso tan grave como la desaparición de un menor de edad, otorgaron la orden en menos de 24 horas. La policía se dispuso a ir hasta la casa de Gacy. Cuando bajaron al sótano encontraron una de las imágenes más escabrosas que podían encontrar hasta ahora: máquinas de tortura y rastros de sangre por todo el garaje. Por esta razón le dieron orden de aseguramiento en un calabozo de la estación. Durante los primeros días de encierro, comentaban que Gacy se mostró una persona colaboradora con la policía y siempre alardeaba de lo que él era. Comentaba que su empresa facturaba más de $1 millón al año y que hasta tenía fotos con la primera dama de la nación, con Rosalind Carter, esposa del presidente demócrata Jimmy Carter. A lo cual fueron a revisar esta fotografía o estos datos y la policía se dio cuenta que era verdad. Con las horas y los días venideros tuvieron que dejarlo libre, nuevamente por falta de evidencias que lo inculparan en el caso de Robert Priest. Pero esto no llega hasta ahí. El detective Joe, como veníamos diciendo, era alguien que no tragaba entero. Entonces asignó a 2 policías vigilantes las 24 horas de todo lo que hiciera John. Con esto John planteó una técnica de manipulación, haciéndose amigo de ellos, sin saber que esto constituiría su peor error. El mayor error, un craso error. Pues una tarde los invitó a los 2 policías a comer a su casa, quienes aceptaron sin ninguna demanda, y da la casualidad de que uno de ellos era veterano de guerra. Ni más ni menos. Y había estado en el frente, entonces obviamente conocía el olor de los cadáveres. Conocía el olor a la muerte. Y la casa de John expelía un olor nauseabundo, y este logró identificarlo con el olor a la muerte. Al sentir esto, los policías inmediatamente avisaron al detective Joe, quien da una orden para que revisen el sótano de la casa. Y es aquí donde se dan cuenta de que es de una rejilla en el sótano de donde sale todo ese olor. Se dieron cuenta que ese era el epicentro del olor nauseabundo. Todo empezaba a empeorar para Gacy. Fue algo rápido y en cuestión de minutos los policías consiguieron una motobomba y lograron drenar la rejilla, porque se divisaba un líquido espeso que obstruía toda la visión. Después de hacer esto se encontraron con una escena perturbadora, peor que la de la última vez. Hallaron
a media docena de cadáveres y todos estaban en distintas etapas de descomposición. Según las autoridades, al hacer este descubrimiento, las palabras de John fueron: se acerca el final, maté a más de 30 personas. Pero este macabro descubrimiento no terminó ahí. Solo sería la punta del iceberg, porque a partir de este momento inició uno de los juicios más importantes en la historia de los Estados Unidos, en el que se revelaría el proceder de Pogo el payaso asesino y sus rasgos de personalidad que hasta hoy en día siguen asombrando a muchos psicólogos. Este juicio comenzó a principios de 1980 y a pesar de los ataques de la fiscalía hacia Pogo, él siempre se mostró pasivo y silencioso, como siempre lo hacía en su comunidad, con su esposa, en la cárcel, mientras su abogado intentaba presentarlo como una persona loca. Y no solo eso, digamos que Pogo se declaró inocente, alegando sufrir enajenación mental. Gracias a esto fue sometido a un examen psiquiátrico que dictaminó que Pogo no mostraba remordimiento. Evidenció su capacidad impresionante de mentir y que estaba legalmente sano. Algo que lo incriminó más. Total. Después de esto, y no se acorralado, Pogo argumentó que esos asesinatos fueron accidentes debido a una supuesta asfixia autoerótica. Uno de los argumentos que la defensa pretendía mostrar era que todos estos cadáveres habían sido producto de un accidente. Pero es realmente llamativo cómo pueden ser tantos cadáveres el resultado de un accidente. Y además, cómo intentarían justificar la desaparición y el estado en que se encontraban los cuerpos. Había explícitamente un intento de encubrir sus asesinatos. Sí, claro, cuando uno tiene un accidente, uno lo dice, ¿no? Uno dice, no, mira, pasó esto y necesito ayuda, pero cuando uno empieza a esconder las cosas es porque hay una intencionalidad de fondo. Y más si se dan cuenta que ya venía con unos antecedentes de unos años anteriores, ¿sí? De una condena que no pugnó totalmente. Pero lo que Pogo no sabía es que al mismo tiempo que transcurría el caso en el tribunal, la policía estaba en casa de él destrozando una losa de cemento dentro del garaje. Absurdamente encontraron 3 cadáveres más, otra vez en alto grado de descomposición. Sin embargo, la prueba más contundente vendría con la presencia de un sobreviviente de Pogo, Jeff Rignall, un joven que fue secuestrado por Pogo en marzo de 1978, 2 años antes del juicio. Él se presentó ante el tribunal y contó las torturas a las que había sido sometido por Gacy. Jeff comentó en el estrado que Pogo lo contactó en la calle, le ofreció marihuana para que subiera a su auto y luego le cubrió la cara con un pañuelo lleno de cloroformo. Posteriormente lo llevó a su casa, a su sótano. Sabemos que ahí era su centro de operaciones, donde lo desnudó, lo amarró, y una vez Jeff despertó totalmente en un estado de indefensión, empezó a gritar ayuda, evidentemente, consiguiendo solamente que su victimario lo escuchara. Pogo se acercó a él con una pinza de metal y empezó a arrancarle la piel mientras lo violaba. Jeff, a causa de la droga y el dolor, volvió a desmayarse, despertando repentinamente semidesnudo en un parque. Su primer pensamiento al despertar fue dirigirse hacia un hospital, donde le comentaron que su diagnóstico era algo grave, porque a causa de la droga que había ingerido, su hígado estaba totalmente dañado y afectaron parcialmente su memoria. Jeff comentó que lo único que recordaba de esos días era la imagen de un sordido payaso. Pues imagínate, según las investigaciones, Pogo, mientras lo torturaba, mostraba fotos de payasos. Obviamente eso fue lo único que quedó en su memoria. No sabemos a ciencia cierta si la parte de las drogas fue lo que afectó su memoria o simplemente todo lo que él vivió lo bloqueó en su mente. Pues muchas veces cuando sufrimos de algunas cosas fuertes tratamos de bloquear el dolor, bloquear las imágenes, ¿no? Sí, y a pesar de haber bloqueado, digamos, o haber olvidado todo este dolor, fue uno de los sobrevivientes de este asesino. Y que también ayudó en cierto modo a desarrollar el caso de una mejor manera. Claro, si no hubiera habido un testigo como este tan clave, no sabemos qué hubiera sucedido o no sabíamos cuál hubiera sido la sentencia del juez. Correcto. Este relato sirvió para que lo pudieran perfilar, llegando a la conclusión de que atacaba a sus víctimas
seduciéndolas con diferentes estrategias. Una vez en casa los torturaba, violaba y finalmente acababa con sus vidas echándolos a un foso que había construido en su sótano, el cual llenaba de cal y ácido para acelerar la descomposición de los cuerpos, cosa que nunca pasó, pues saturó el lugar a tal punto que el olor que repelía no podía ocultarse más. Y él pensaba que al tener la ventaja de obtener fácilmente materiales de construcción, podría ocultar sus crímenes fácilmente. Finalmente, John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo de 1980 por el homicidio de 33 adolescentes y fue condenado a 12 penas de muerte y 21 cadenas perpetuas. Algo que resulta paradójico, porque si desde un primer momento la justicia hubiera operado con efectividad, no habría que llegar a este punto irrisorio de condenar a alguien a 12 penas de muerte. Sí, y no solo eso, no se hubieran perdido esas vidas. Fueron vidas que se perdieron entre 1972 y 1978, donde el payaso asesino violó y mató a 33 niños, aunque él siempre alegó que la cifra era más alta. Transcurrieron 14 años desde su condena hasta su ejecución, donde Pogo pasó su tiempo en el corredor de la muerte. Claro, para los que no saben qué es el corredor de la muerte, es el conjunto de celdas a donde destinan a todos los delincuentes que son condenados a la pena capital o pena de muerte. El tiempo allí puede variar bastante porque durante su estancia allí, sus defensas, sus respectivas defensas, su grupo de abogados van a estar intentando apelar la pena de muerte. Por eso es que su tiempo de ejecución puede variar de un año a muchos años, como lo que sucedió con él, 14 años después. Fueron 14 años los que tuvo que esperar para su muerte. Y debe ser terrible para una persona saber que va a morir, saber que lo van a matar y simplemente tener que esperar y esperar. Levantarse cada día pensando, ¿será hoy? ¿Será mañana? Yo creo que eso también es como un castigo para ellos. Claro, pueden ser, pero al parecer lo que se comenta es que antes él disfrutó un poco más su estancia allí. Decían que se sentía como una celebridad. Y fue una celebridad, pues recibió durante ese tiempo visitas de profesores universitarios, celebridades y hasta mujeres que se sentían atraídas por su historia, por él. Está bien, yo entiendo la visita de profesores, académicos, psicólogos que entiendan esclarecer qué sucedió en este caso, posiblemente para un avance científico, pero que vaya gente aficionada, mujeres cautivadas por esto, ya raya lo inmoral. Sí, es algo loco. Sinceramente, yo no iría a visitar desde ese punto de admiración o de amor, podría decirse también. Aparte de eso, no fue solo visto como una celebridad. Él mismo, en un acto de total megalomanía, se retrató más de una docena de veces como un payaso junto a los enanos de Blancanieves. Empezó a pintarse él mismo. Y aparte de eso, todas sus pinturas las vendía por una cantidad exorbitante de dinero. Imagínate. Pero igual, a pesar de su fama y su dinero, por fin, en el año de 1994 llegó el día de su ejecución. Fue llevado a su muerte, no sin antes, como es costumbre, darle su última cena, la cual fue pollo frito y papas, Paradójicamente, ¿no? Donde empezó su morbosidad. donde empezó todo, donde comentan que inició todo, su acecho hacia los jóvenes. En un restaurante de KFC. Exactamente. Allí lo recostaron en una camilla y le administraron 4 miligramos de bromuro de pancuronio, o más conocido como la inyección letal. Mientras le estaban aplicando la inyección letal, sus últimas palabras, según los medios, fueron: matarme no hará que regrese a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están nosotros. Porque se especulaba que aparte de los 33 confesos por él, se presume que pudieron ser aproximadamente 45 o más personas, más víctimas. Más víctimas. Y él nunca quiso confesarlo. Se presume que en una entrevista que tuvo con un detective, él le dijo: ese es tu trabajo, tú debes buscarlos. Ahí es donde uno se da cuenta de que no tenía problemas mentales, que manejaba un cinismo y no tenía empatía por los sentimientos y las emociones de los demás. Era realmente un asesino, una persona psicópata.
Este caso fue tan impactante en la cultura popular que hoy en día sus dibujos y pertenencias se encuentran en poder de reconocidos coleccionistas, siendo nombrado desde una canción de la banda argentina Rodrigo Rey hasta el vocalista de la banda Core, quien compró su traje de payaso y lo mantiene expuesto en un sótano. Claro, volvemos a retomar lo que decíamos. Hay una delgada línea entre la intención de saber qué sucedió, de esclarecer los hechos, de los fanáticos del misterio a estos casos como lo somos nosotros, y ya si se trata de pronto de una apología al crimen, de un seguimiento y una fascinación por esto que también resulta ser algo muy raro. Y no solamente raro, yo creo que fascinarse por el asesinato de otra persona puede también darnos un indicio a nosotros de que podemos tener algún problema. Con esto finalizamos nuestro primer episodio, no sin antes dar nuestras últimas conclusiones de este caso. Es una situación que se puede evitar. Desde un principio se marcó una infancia totalmente convulsionada de maltrato, de no seguimiento ante los abusos. Posteriormente, podemos decir que hubo una inoperancia, una negligencia de la justicia, que sus ambigüedades puede llegar a afectar la vida de muchas personas, y en este caso de muchos jóvenes. También resulta particular lo que menciona la defensa, lo que trataba de defender, donde exponían que los 33 asesinatos confesados por Gacy habían sido un accidente. No puede ser simplemente una casualidad. Y por último, lo que mencionábamos. Hay una línea muy marcada entre la fascinación por ese tipo de temas o a la caracterización de cada uno de estos asesinos o personas que participan en este tipo de crímenes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Denle like, comenten y compartan. Nos escuchamos en un próximo episodio de Puertas al Misterio, donde la realidad es más fuerte que la ficción.